Vivimos en una época en la que el hombre solamente piensa en una cosa: placer, placer, placer y más placer. Y la satisfacción de esta necesidad lleva al hombre a ser capaz de cualquier cosa con tal de satisfacerla. El hombre no tiene miramientos, no tiene escrúpulos cuando se trata de satisfacer sus necesidades, sus pasiones más bajas. Nada importa, salvo hacer lo que uno quiera, porque hay que disfrutar. Esa es la máxima del mundo, y no la máxima de ahora, sino ha sido siempre su máxima. Y esta máxima, por supuesto, pues ha llevado al hombre a apartarse totalmente de Dios, porque las pasiones son ciegas y cegadoras. ¿Y qué sucede cuando nos apartamos de Dios? Sucede pues que perdemos la luz de nuestra vida. Y no solo perdemos la luz de nuestra vida, sino también la luz del entendimiento. Es decir, la capacidad intelectual del hombre no disminuye por ello, pero su intelecto se pervierte, llegando pues a defender verdaderas aberraciones intelectuales y ignorando también las verdades de la fe, verdades que reposan en una lógica aplastante, como son por ejemplo la existencia de Dios. Basta solo con echar una mirada a nuestro alrededor para cerciorarnos de su existencia. Solamente en la mente de un loco cabría esperar que todo lo que nos rodea, el planeta, los ecosistemas, el sistema solar, la galaxia, todo con sus leyes, su armonía y su perfección, es producto del azar, es producto de la nada. Es tan absurdo mantener esa postura como lo sería el mostrar un edificio y decir: ¿ves este edificio con esta arquitectura tan perfecta y tan hermosa? Y a la pregunta de ¿y quién lo ha construido? ¿Quién lo ha diseñado? Responder: nadie. Existe por sí solo. Bien sabemos, queridos amigos, que el ateísmo, no en vano, es una enfermedad del alma. Y esta enfermedad, provocada por las pasiones, en gran parte, en gran medida, en los tiempos que corren, las cuales no conocen ningún tipo de freno, pues también nos llevan a ignorar otra de las muchas realidades de esta vida, y que es la muerte. Todos bien sabemos que nacemos, que hay un día en el que vemos la luz por primera vez, y que llegará un día, por supuesto, en el que o bien nos levantemos y no nos volvamos a acostar, o nos acostemos y no nos volvamos a levantar. Esto es una realidad, por mucho que el mundo trate de ocultarlo, pues a través de pastillas, a través de los placeres, a través de la famosa frase de vivir el momento. Es normal que el mundo trate de no pensar en esto, porque solamente el pensar en la muerte, saber que todo lo que nos rodea va a acabar, solamente con mirarse las manos, sí, mírense ustedes ahora mismo las manos, abran sus palmas y mírenlas fijamente, y estén bien seguros que dentro de 100 años no quedará nada de ellas, ni de ustedes, salvo posiblemente unos cuantos huesos. Nadie se acordará de ustedes, absolutamente nadie, porque al final el tiempo pasa y esa vorágine, ¿no? Esa laguna estigia que es el paso del tiempo nos devora a todos, sin excepción. Sin excepción. Y no somos ni siquiera una huella en el camino. Hemos sido como un espectro, ¿no? Que ha pasado por la vida, pero que ni siquiera ha dejado rastro. Y ante esto, hay quien cierra los ojos y prefiere ignorarlo, insensatamente, porque nadie puede evitarlo. Bien lo decía el poeta ruso Mikhail Lermontov en su famosa obra El héroe de nuestro tiempo: no te ocurrirá nada peor que la muerte, pero la muerte no la evitarás. En palabras de su personaje Piechorin. Y hay quien, por ejemplo, no puede evitar pensar en esto y se desespera totalmente, lo cual es normal. Pero eso no puede ser la actitud de un cristiano, de un católico
firme, de un católico formado, de un católico de fe viva. No. Es más, sería hasta una afrenta contra nuestro Señor el desesperarse frente a la muerte. A fin de cuentas, no debemos nunca de perder de vista que no somos otra cosa sino peregrinos en esta tierra. Y para eso hemos nacido, para conocer a Dios, para amarle y para unirnos con Él en el cielo, para toda la eternidad. Es decir, un cristiano tiene que tener siempre la vista puesta al cielo, siempre. Tiene que estar siempre suspirando por su patria, porque al final estamos en el destierro, al igual que lo estuvo el pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. ¿Qué hacían esos exiliados? Suspirar por su patria. Nosotros debemos hacer lo mismo, orar, pedir y estar ciertamente seguros de que la alcanzaremos, porque es lo que quiere el Señor. Ya nos lo dice la Sagrada Escritura, ya nos lo dice mucho la Sagrada Escritura, que la voluntad de Dios es que todos se salven. En otra parte nos dice que Dios es más propenso a perdonar que a castigar. También nos repite nuestro Señor en el Evangelio que no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y ahí está, subió a la cruz, cargó con nuestros pecados para darnos la vida. Y ese es el misterio de la fe cristiana. No es ser bueno, no es ser caritativo, no es acabar con la pobreza en el mundo, no es regar las plantas, no es fundar una ONG, no es dar de comer al hambriento, no. Todo eso, a excepción de regar las plantas, por supuesto, no son sino acciones encaminadas a alcanzar ese objetivo, el cielo, la vida eterna. Ya puedo mover montañas, ya puedo curar todo tipo de enfermedades, ya puedo acabar con toda la pobreza del mundo. Si no tengo fe, si no lo hago por amor a Dios, todo eso es polvo que se lleva el viento, perlas para los cerdos, pan para hoy y hambre para mañana. Los méritos de nuestras acciones no dependen de la calidad de las mismas, dependen de nuestra fe, del amor con el que las hagamos. Y este es, señores, el fundamento básico de la fe cristiana. No en vano nos repite San Pablo: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no es así. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Lo vieron sus apóstoles. Ahí estaba Santo Tomás el mellizo, exclamando: Elohí ve Adoní, Señor y Dios mío. No debemos, señores, temer a la muerte. Puedo entender, y es normal, porque nuestra naturaleza rechaza el sufrimiento de por sí, pues que pueda, si le dicen le vamos a triturar ahora mismo, pues puedo entender que puedan tener miedo. Pero miedo a la muerte en sí no puede ser. Sabemos perfectamente lo que nos espera. Moriremos, juicio, cielo o infierno. Por eso debemos dar gracias al Señor todos los días de nuestra vida, porque nos regala un día más. Y ese día lo tenemos para aprovecharlo, para esa salvación y la de nuestro prójimo. Podemos hacer obras en favor del Señor, ayudar al prójimo, instruir al que no sabe, enseñar a rezar al que tampoco sabe, sufrir por los demás, reparar al Señor. Todos los días, en algún momento, en cualquier momento, aunque sean 5 minutos, se nos presenta una oportunidad para ello. Y por ello debemos dar gracias al Señor. Y al final, sabiendo todo esto, en base a lo anteriormente citado,
estemos seguros de nuestra salvación. Que ello no nos lleve, por supuesto, a enorgullecernos, porque condición indispensable es mantenernos en la humildad. Pero siempre debemos estar seguros del amor de Dios, de su misericordia, y de que al final, no nosotros, sino su gracia y su inmenso amor, será el que nos salve. Si bien un padre quiere a su hijo, ¿cómo quiere un padre a su hijo? Sin límites, más que a sí mismo, pues más incluso todavía nos quiere Dios, porque la medida de Dios es no tener medida. Recordemos también muchas veces este pensamiento santo de la muerte a lo largo del día, a lo largo de todos los días, porque bien lo dice esa famosa frase: acuérdate de la muerte y no pecarás jamás. Pero acordémonos con alegría. Y me gustaría concluir con una pequeña anécdota, ¿no? Miren, el que esto les narra pues estudió en un colegio de monjas. En esa época pues yo no tenía fe, a pesar de estar rodeado en un ambiente pues digamos medio religioso. Y recuerdo una profesora, una monja, nos decía: nenes, estar en el cielo es estar con Dios cara a cara. Solamente pensar esto, ¿no os entran ganas de moriros, nenes? Y yo recuerdo pensar: esta señora está loca. Esta señora no está bien. Lo comentábamos entre los compañeros con mucha... hasta riéndonos, ¿no? Con pitorreo. Esta señora ha perdido el juicio. Pero claro, no teníamos la fe porque, a fin de cuentas, eso es nuestra religión para los ateos, ¿no? Una locura. Y para los judíos un escándalo. En cambio ahora, que tengo fe, gracias a Dios, les voy a referir otra anécdota totalmente diferente. Pues había terminado de confesarme con un sacerdote y después de la confesión pues nos sentamos en un banco y comenzamos a hablar pues de la vida y de los ejemplos de los santos, y él empezó pues a referir una revelación que tuvo Santa Catalina de Siena del cielo, y empezó a describir el sacerdote las cosas celestiales que Santa Catalina refería en esa visión. Y claro, era simplemente pensar en eso, porque imagínense ver a los santos cara a cara, llegar al cielo, ver que le recibe la Virgen, ver a Jesucristo frente a frente, tocarle, ponerse de rodillas, besarle las manos, los estigmas y decirle: Señor, decirle como Pedro: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Señor. Claro, pues la alegría que me invadió me llevó a decirle: Padre, estoy deseando morirme. Por supuesto con alegría, porque nada en el mundo, y estén seguros de eso, nada en el mundo puede dar verdadera felicidad al hombre, salvo Dios. Bien, sin más dilación, señores, le agradezco el tiempo que han dedicado pues a escuchar esta pequeña reflexión. Le agradecemos que lo compartan, que compartan nuestros contenidos. Y por último, pues no me gustaría despedirme sin recordarles y sin exhortarles pues a perseverar en la oración, a vivir una vida verdaderamente cristiana, a no dejarse desanimar por las circunstancias, porque al fin de cuentas la muerte también lo reduce todo a nada, tanto lo bueno como lo malo. Bien lo dice el refrán: no hay mal que por 100 años dure. Por eso, señores, seamos sal de la tierra, combatamos con alegría el combate de la fe. No nos conformemos con participar, tenemos que aspirar a ser campeones, a tener la medalla de oro, a ser santos. Recemos el rosario con devoción. Expandamos las prácticas de piedad. Colaboremos con las organizaciones que se dedican de alguno o de otro modo a luchar por la instauración del reinado social de Jesucristo. Y no nos demos nunca por vencidos, porque ni jamás rezaremos lo suficiente, ni haremos lo suficiente, ni jamás amaremos al Señor lo suficiente. Pero
Por eso siempre debemos pedirle más, y pedirle más, y pedirle más, como el Padre generoso que es, presto siempre a satisfacer a sus hijos. Pues nada, no olviden tampoco rezar el rosario todos los días y por supuesto pues rezar también, le pedimos pues por la fertilidad de nuestro apostolado, porque podamos llegar cada vez a cada vez más gente y sobre todo porque tengamos todos la dicha de reunirnos algún día en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! Vivimos en una época